policía. Vamos más allá de los titulares noticiosos. Análisis en el sistema informativo Auténtica. Delicada situación enfrenta el país, la nación, en estas retóricas y convocatorias que se están convirtiendo en el pan de cada día y lo vivido ayer en la capital de la República. Se acrecentan los odios, el distanciamiento, la polarización, ahora entre la política y más allá entre la situación internacional de nuestro país. Planteamiento frente a los Estados Unidos, la situación que vive el Medio Oriente, qué está pasando, Israel, Palestina. La Franja de Gaza es noticia y Colombia ahí, en la mitad. Saludamos a la senadora colombiana Lorena Ríos, senadora del Partido Colombia Justa Libres. Senadora, muy buenos días, bienvenida a la cadena radial auténtica de Colombia. Buenos días, Carlitos, a la mesa de trabajo y a todos los oyentes de Auténtica. Senadora, se enrarece más este ambiente, nos hacía una cronología el profe José Luis Ramírez Morales frente a lo vivido ayer en Bogotá. Y le entiendo el mensaje del profe porque dice uno, ayer lo dijimos y parece que uno ya como que anunciara lo que va a pasar durante el día según las convocatorias. Estamos en medio de la anarquía, del vandalismo, del insulto, de grafitear, de colocar mensajes de odio, bueno, una cantidad de situaciones que como diría la señora Tránsito, doña María o don José, que están pensando en su trabajo, en ir a su cita médica, en trasladarse en una capital, dicen, bueno, ¿y esto qué? ¿Por qué? Senadora, ¿qué nos está pasando hoy en esta transición que está viviendo nuestro país en este tema con Israel, con la Franja de Gaza? No, muy preocupante y más allá de lo que está pasando en el orden público, porque estamos nosotros viviendo colateralmente también toda una situación que no debería presentarse y el retiro también de toda la línea diplomática que quedaba en Colombia, era el cónsul, porque ya, Gali Dagan, de hace un año ya se había retirado el embajador de Israel, ahora todo el cuerpo diplomático, pero toda esa ola pro-palestina, delicado. Yo lo miraba, ayer estaba con un grupo de comunidades religiosas y decíamos, eso se está acrecentando y lo más complicado es que el presidente no entiende. Se está tocando primero a un pueblo, el pueblo elegido, el pueblo de Israel, pero también que se está tomando partido en una situación que, bueno, está arrastrando también un discurso y una polarización por parte de los progresistas o de la izquierda en mi país y está la ciudadanía a pie también ahí metida en la mitad de un tema que se está provocando desde la cabeza de gobierno y que también está alimentando un odio también a los judíos y una promoción a un gobierno palestino, bueno, pro-Palestina, que, pues, que no tenemos arte y parte, creería yo, como país. Pero estamos ahí metidos, nos están metiendo, poco a poco nos están metiendo y ya está afectando todo. Ya en Bogotá, ayer, esa paralización que también tuvimos en Avenida Chile y el ataque sin sentido vandálico también al CAI y a la autoridad. Bueno, no estamos bien. Creo que también eso a mí me deja muy preocupada porque no solo fue en Estados Unidos, no solo fue el presidente hablando, manifestándose en unos espacios, sino también ahora se está generando una narrativa peligrosa. Yo la había sentido en el Congreso desde Hamas, el ataque de Hamas, que salimos en defensa del ataque de los niños o por la muerte primero por los secuestrados, después la muerte de los niños judíos, y después venía el contraataque narrativo en plenaria, en los que se decían que nosotros lo que hacíamos era querer eh, acompañar o impulsar la muerte de los niños palestinos. O sea, ahí estaba, era como el contrapunto entre los niños judíos y los niños palestinos. Pero ya también el discurso está volviendo a un tono que, Dios mío, y las acciones. Ya el discurso pasó a la acción de un odio que peligroso para el país, peligroso para nosotros. Y lo que te digo, ya es la ciudadanía, ya no es un tema que se quede en,
en un discurso o en una locución presidencial, sino ya está la gente tomando partido y tomando unas acciones vandálicas muy peligrosas en el país. Es la senadora Lorena Ríos. Preocupada ella por esta situación también, así como están preocupados muchos colombianos y desde el Congreso de la República varias voces. Bueno, le envían un saludo a la senadora, la hermana María Elena Rodríguez Herrería, desde el municipio de Soacha. Un abrazo de bendición para la senadora Lorena Ríos, a través de la cadena radial auténtica de Colombia. Senadora, el llamado, dejábamos escuchar hace un momento al alcalde Carlos Fernando Galán. Dice que el presidente de los colombianos le hable claro, nos hable claro y nos diga cuál es su posición frente a esta situación pro-palestina y a esta violencia que se está generando. ¿Hay que leer entre líneas o el gobierno no ha hablado claro o el presidente no ha sido claro en su posición? ¿Cómo interpreta usted esa posición del gobierno nacional y del presidente de los colombianos? Es que una cosa es tomar al inicio como presidente, tomar una retórica de apoyar a un país, apoyar frente a un conflicto que se está dando en el Medio Oriente, tomar, una cosa es como el mensaje internacional frente a un conflicto en Medio Oriente de un país, pero aquí el tema es que ya se está involucrando directamente, que el hecho, independientemente de las activistas que se dieran y que estuvieron las colombianas allí, el hecho de ya expulsar toda la línea diplomática, ya romper relaciones de todo tipo con Israel, eso es peligrosísimo, peligrosísimo. Y este análisis creo que también se hizo aquí, Carlitos, hace un año, bueno, no más, cuando Gali Dagan, el embajador de Israel, lo sacaron, le dieron un ultimato y tuvo que irse. Y ustedes saben que el embajador Gali Dagan ha sido muy cercano a la comunidad cristiana. En mi caso, como senadora, él fue un coequipero en todos los temas agrícolas, alimentarios y lucha contra el hambre. Siempre estuvo en la Embajada de Israel, mostrando un apoyo único a Colombia y también a la comunidad religiosa, a la cristiana, a la comunidad religiosa en general, pero a la comunidad cristiana. Y yo de verdad, ayer viendo todo, estaba haciendo como esa línea de tiempo. Yo sé que José Luis hizo ahorita la línea de tiempo política y política internacional. Yo la hablo desde la relacional. He visto como un embajador que estaba cercano lo expulsan. Después viene la lucha en los discursos que teníamos en plenaria por los niños de Israel, entre los niños de Palestina. Entonces empezaba el tema, porque entonces se dejaba de lado que Hamas es el grupo terrorista. Entonces ya el discurso de la izquierda era que los niños palestinos, bueno, también es cierto, son niños, pero, y a mí me decía una progresista, lo que pasa es que usted, que es evangélica, que está ahí peleando, que no más la muerte de los niños israelíes, ¿dónde están los palestinos? Tiene razón, los niños. Pero ya el discurso es Palestina, Palestina, Palestina. O sea que hay un tema que ya venía, no es de ahorita. Creo que ahorita se está desencadenando ya esa posición que quería o lo que las intenciones reales y quién sabe más allá que quiere el presidente. Pero esto no es de ahorita, esto ha venido sistemáticamente manifestándose y tener también la osadía de expulsar definitivamente toda la línea diplomática, que también eso generó desde el mismo momento que expulsa a lo poco que quedaba, que era el consulado, ya la, los ejercicios vandálicos frente a las instalaciones, y ya ayer, no, eso ya está tomando otro sentido pues dice Galán, dice el alcalde que el presidente sea claro, pues yo creo que las acciones sistemáticamente han sido muy evidentes y hay una tendencia muy marcada a estar en una articulación que va más allá del conflicto que está en Medio Oriente, sino también, no sé, ya entendiendo lo que ha pasado en los últimos casi 2 años, hay quién sabe qué más alianzas hay por debajo de la cuerda, qué más acciones, sobre todo militar o en el espacio de guerra que se han dado o que ha promovido el presidente y que ya está a todas luces evidenciado que hay una tendencia marcada a estar en esa línea. Y la izquierda, y yo sí les digo, es que lo vivíamos era con las constancias en plenaria. Hay una tendencia de verdad pro-palestina durísima, que incluso desde el mismo gobierno, desde la Dirección de Asuntos Religiosos, hay que estar muy atentos porque ahora también hay una entrada muy fácil desde ese punto de vista, entonces hay que tener mucho cuidado.
estar muy atentos y mucho cuidado y ver que dejó de ser un simple discurso de apoyo a un país, aparentemente, para ya una alianza que uno no sabe hasta dónde va. Antes de darle paso al profesor José Luis, que tiene interrogante para usted, senadora, yo le planteo, desde el Congreso de la República se hacen llamados, se colocan, porque más allá de que sea una tendencia, una situación, creo que hay un tema institucional, nuestra nación, nuestro país, fijar una posición real. Se ha planteado diferentes llamados, lo han hecho ustedes desde el Congreso de la República, Sí, ¿reciben alguna respuesta, digamos, que les convenza desde el gobierno nacional? no, es que sí lo hemos hecho porque tenemos una bancada de Israel, nosotros tenemos una bancada que se llama Bancada Amistad Colombia-Israel. Por eso es que tenía muy claro cuando hacíamos las constancias desde el ataque, desde el secuestro y ataque de, en el, en el concierto, todo el ataque de Hamas, después los diferentes ataques que se han generado, la muerte de las familias, la muerte de los niños, y la expulsión de Gali Dagan en su momento, ahora también el retiro de lo poco que quedaba, que era el consulado, el poco cuerpo diplomático que quedaba. Nosotros hicimos desde la bancada Colombia-Israel hace más, yo creo que hace 2 años, Carlitos, hacíamos pronunciamientos, manifestábamos que era más de 70 años de relación, era también explicando que todo la cooperación en materia militar, en materia de armamento, en materia comercial, en materia también de esas acciones, sobre todo la parte agrícola, bueno, que había la parte social, la inversión que también venía haciendo el gobierno, bueno, la embajada y el gobierno israelí y también la cooperación internacional que se ha generado. Estamos manifestando desde hace 2 años, preocupante que estuvieran rompiendo y desconociendo todo eso que había. Las respuestas no han sido, llamémoslo, ha sido más la presión de nuestra parte como legislativo, pero desde el ejecutivo, muy como ellos, como tomando el tema muy de ellos y como desconociendo también la preocupación y la voz que levantábamos en ese control político. ¿Cómo? Legislador iba a ser igual. Yo no veo que haya un cambio de tendencia en lo que pasaba, en lo que ya veníamos nosotros advirtiendo y lo que ya ahora se está viendo ya es a todas luces una relación o una acción pro-palestina de un presidente que arrastra a una nación pensando que la nación piensa igual y no. Por ejemplo, la comunidad que yo represento, que es la comunidad cristiana, estamos de verdad muy preocupados porque la palabra de Dios lo dice. O sea, atacar al pueblo de Dios, que es la niña de los ojos de Dios, no entiende, está generando esto una maldición para nuestra nación y unas consecuencias de verdad, en donde Dios va a salir en defensa de su nación, la niña de sus ojos, es la nación de Israel. Entonces, bueno, complicado, complicado y no hay así de parte del gobierno, es como oídos sordos porque ellos están en otra retórica y en otra dinámica y en otro interés. Señores, existe la cadena Radial Auténtica de Colombia, Radio Auténtica 540M, Radio Mundial 370, Sistema Informativo Auténtica, profe José Luis, la senadora colombiana Lorena Ríos. Las manifestaciones Sí, pro-palestinas, vandalismo y esto que se convierte en pan de cada día, profe. sí, con los muy buenos días para la doctora Lorena Díaz. Es un gusto volverla a saludar. Quiero hacerle un recorderis para que con su grupo de trabajo que la acompañan en el Congreso, usted pueda verificar lo que le voy a decir. Es que perdemos la memoria, doctora Lorena. Hay que recordar que los estilistas que mataron el grupo de Hamas allá en Israel el día que se produjo esta infortunada desgracia que dio inicio a este baño de sangre, pues esos dos estilistas eran colombianos, se habían ido a Israel, habían puesto una peluquería, eran estilistas, tenían un niño que quedó huérfano. Los de Hamas entraron ese día del concierto y los asesinaron y eran colombianos. Son familias que hoy nadie les ayudó. El gobierno nacional no los ayudó a repatriar a estos colombianos. No se hizo eco de este asesinato. Los de Hamas los mataron. Era una pareja que estaba en el rebusque, se habían ido y pusieron una peluquería y estaban dedicados a eso. Infortunadamente se fueron al concierto, los cogieron, los de Hamas y los asesinaron en el mismo campo donde se estaba realizando el concierto. Nadie les ayudó a repatriar a estas familias porque son familias, tanto la de la señorita como la del señor
aproximadamente 33 años. Olvidamos esos hechos, pero reclamamos ahora por unas niñas que están siendo, que eran de la primera línea aquí en Bogotá, se fueron a vivir a España y viven en España y ahora estaban en el trasegar del barco llevando es que supuestamente ayudas a los palestinos. Bueno, para no olvidar, quiero preguntarle una cosa, mi querida doctora, que es muy importante para mí saber su opinión. ¿Qué opina usted de comenzó la recolección de firmas para el referendo que busca tumbar el acuerdo de paz con las FARC? Ya se dieron los formularios. Recuerde usted que se ganó el plebiscito hace 9 años, el 2 de octubre del 2016, ganó el pueblo colombiano dijo no a esos acuerdos de paz, no a la paz, no, sino a ese tipo de acuerdos que se había registrado en La Habana, Cuba. Pues ya el aval de la Registraduría Nacional comenzó a funcionar con los formularios para hacer un referéndum con firmas que busca tumbar esos acuerdos de paz con las FARC. Doctora, Bueno, profe, buenos días. Mm, buenos yo días. creo que es parte también de lo que la mitad, como ustedes, el 50 eh, yo me acuerdo que el referendo se ganó por 50.000, pues, se ganó por 50.000 firmas. Recuerdo que la diferencia fue casi 50.001, algo así. Em, pero es un sentir ya del pueblo colombiano, porque desafortunadamente la necesidad de que se acabara la guerra, que era un punto de unión de todos, el sentir de todos los colombianos hace una década, de los distintos procesos de paz, pero que hace 9 años, casi una década se pudo consolidar. Em, Independientemente que hubiera ganado el plebiscito del presidente, hubiera hecho el referendo, la gente salió, se molestó, pero también había como la sensación de que se lograba paz. Ya por fin había un tratado de paz. Desafortunadamente, yo creo que estos dos últimos gobiernos, incluso el anterior, que yo soy muy afín al anterior, no sé, nos faltó manejar muy bien la importancia de haber logrado el, la ausencia de guerra, entre comillas, y lo que está pasando hoy de que todo de un vuelco, volvimos a tiempos peores a los que estábamos nosotros viviendo, donde se está legitimando se está legitimando a, a los delincuentes, a los guerrilleros, a los grupos al margen, bueno, donde está este tipo o quienes quienes fomentaron la guerra ahora sean gestores de paz. Bueno, toda esa dinámica que hoy estamos viviendo lleva a que yo veo que este referendo va a tener, por lo menos en su promoción y su recolección, mucha acogida, porque la gente también está cansada. No sé hasta qué punto den los tiempos, no sé hasta qué punto las firmas se den, ya no sé hasta qué punto se dé el proceso. Sin embargo, sí creo que va a manifestar un descontento que refleja ya el pueblo colombiano que estamos. Yo es que todos estamos como, yo te digo como legisladora, pues a mí me tocó esta legislatura, yo nunca había sido senadora, y menos en un gobierno de esta naturaleza, y me han tocado unos desafíos en donde uno ya cada día tiene su propio afán, ¿no? Una cosa era, pues, si mira un tema económico, pero, o un tema puntual de política de Estado, pero es que aquí todos unos yoyos y unos altibajos y unas locuras que nos toca estar de verdad con la cabeza fría, con los pies puestos en la tierra y reaccionando a los embates que se dan. Por tanto, yo creo que el referendo sí va a tener mucha acogida. Lo que no sé, de verdad, yo me han sentado, yo ayer vi que, no, estos días, estuve mirando estos 2 días, siguiendo desde las noticias de la registraduría, vi también en redes que la gente ya estaba, bueno, ya nos admiten, ya empieza todo, ya el procedimiento que exige la norma ya se ha venido consolidando para poder empezar todo el tema de la recolección y demás. Entonces, sé que esto también va a generar eh, una aceptación, me preocupa que sea en época electoral, porque entonces se va a tomar como caballito de batalla y se pierde. Desafortunadamente, cuando se toma en época electoral, se toma un discurso, pero al final el propósito se diluye con todos los intereses políticos. Pero que sí hay que definitivamente buscar de nuevo en Colombia, por lo menos volver a encontrar ese centro o ese equilibrio en los procesos, sí hay que hacerlo porque no estamos viendo, o sea, ya nuestra situación interna, nuestra situación internacional. Bueno,
aquí en el tema interno, el tema de la tranquilidad en los territorios, las muertes que se están ya dando, la legitimidad que se está dando a los delincuentes. Bueno, estamos viviendo de verdad no es ni siquiera un retroceso, es como un despelote, porque una cosa es el retroceso, otra cosa es un despelote, en donde todos los días aparece un moñito a la situación, entonces hay mucho queda desconcierto, entonces va a tener buena acogida. Lo que les digo es que me preocupa que como estamos ya iniciando la época electoral, época de elecciones para Congreso y Presidencia, se vuelve un caballito y cuando se mezcla, se pierde el propósito, a no ser pues que se pueda orientar de manera correcta, pero por lo general la historia muestra que cuando se vincula lo uno con lo otro, se vuelve el discurso político, pero al final no se consigue el resultado. Senadora Lorena Ríos, gracias por atendernos en esta mañana y usted lo destaca, no estamos bien. Definitivamente la situación y lo vive el ciudadano del común, lo vive el colombiano, lo vive el bogotano, lo vive el antioqueño, porque esto está como generando una bola de nieve que va creciendo cada día más. Si usted piensa así, si yo pienso así, y los ataques en las calles, el señalamiento hacia, en el caso de la ANDI, bueno, estas situaciones embravecen esta sociedad. Senadora, un abrazote, bendición, gracias No, por atendernos. Un abrazo y gracias por estar siempre conectándome a esos temas. Dios les bendiga. Feliz día. Vamos más allá de los titulares noticiosos. Análisis en el sistema informativo Auténtica. CIA, la marca de las noticias.